¿cuál es la mejor forma de dejar claro un argumento? En oratoria hay una cosa llamada estructuras. Las estructuras son formas de ordenar lo que decimos que nos permiten mejorar cómo se va a entender nuestro mensaje. Algunas estructuras favorecen, por ejemplo, la parte emocional, mientras que otras favorecen la parte lógica. Hoy vamos a ver una de las estructuras más comunes en el mundo del debate, la estructura ARE. Esta estructura lo que favorece es la transmisión de un razonamiento, es decir, aunque luego en ella se pueden integrar determinadas herramientas y contenidos para favorecer la comunicación a nivel emocional, está diseñada principalmente para que se entienda el punto de un razonamiento, por qué una persona tiene una idea determinada y no otra. Decir que la estructura ARE es la más básica en términos de oratoria, y su nombre viene del acrónimo afirmación, razonamiento, evidencia. La afirmación es una fase que nos permite desde el principio y en muy poquitas palabras decir cuál es nuestra postura. De esta forma evitamos hacer nosotros mismos, quizás sin quererlo, una falacia de francotirador. La afirmación debe ser corta, concisa y clara. La segunda parte es el razonamiento y es por qué pensamos lo que pensamos, cuáles son los motivos que nos llevan a pensar de esa manera. Estos razonamientos pueden ser escuetos o muy alargados. Pueden llevarse el centro de la estructura o ser una parte más, que dure más o menos lo mismo que la afirmación. Todo depende de cuánto queramos blindar los razonamientos que hacemos. Razonar una afirmación es un punto fundamental, porque lo que hacemos básicamente es generar debate en caso de que nuestro interlocutor o nuestro compañero esté detectando un fallo en el razonamiento. Los debates se centran en eso, en encontrar un fallo en el razonamiento o un razonamiento auxiliar que parece más válido que otro y luego ponderar cuál de los dos realmente tiene más peso. Sin la fase de razonamiento no hay debate. Y las evidencias son las pruebas que aportamos de que lo que decimos es cierto. Sin la fase de evidencias, básicamente estamos en una conversación de bar, poco más que eso, porque serían opiniones casi lanzadas al aire. Ya veremos que esto no es exactamente así, puesto que no siempre se puede evidenciar un razonamiento. Pero en caso de que el razonamiento se pueda evidenciar, si no se trae evidencia, lo estamos haciendo mal. Finalmente, y aunque esto no esté en las siglas ARE, conviene tener en cuenta que si nos hemos tirado demasiado tiempo hablando, podría convenir al final del todo hacer una recapitulación para dejar claros los puntos clave de todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de nuestra intervención. Para muestra, un botón. Supongamos que alguien viene y nos dice: muchos estudios dicen que la Tierra es plana porque numerosos científicos nos lo confirman. El gobierno nos miente y todo lo que tú ves es papel mojado porque en el fondo no puedes demostrar absolutamente ninguna otra postura. Sin embargo, empíricamente, si tú miras, pues ves el plano de la Tierra, con lo que de otros no sabes nada, pero de lo que tú puedes experimentar sí sabes que la Tierra es plana. En este primer caso, como no hemos utilizado ninguna estructura, será difícil que alguien acabe entendiendo todo lo que queríamos transmitir. Las ideas no estaban ordenadas, no hemos facilitado que nuestro interlocutor nos entienda, por muchos y muy variados motivos, pero en efecto entre ellos la estructura. Vamos a ver cómo quedaría el mismo razonamiento, pero aplicándole una estructura ARE. Considero que la Tierra es plana hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que durante mucho tiempo parece haber estudios en el sentido de que la Tierra es una esfera, pero esos estudios no los he podido comprobar por mí mismo, al igual que es posible que tú tampoco los hayas podido comprobar por ti mismo. Si no hemos comprobado algo, ¿podemos afirmar fehacientemente que ese algo es así? Si lo hiciéramos, estaríamos hablando desde la ignorancia, por lo que, para hablar con conocimiento, tenemos que poder haberlo comprobado. Si hasta aquí estamos de acuerdo, solo cabe añadir una cosa. Tenemos un experimento que nos demuestra que la Tierra es plana. Cuando miras el horizonte, ves una línea recta, no ves una curva. Por lo que, al haber dicho que solo cuando has comprobado algo puedes hablar desde la razón, y dado que lo único que podemos comprobar es que la Tierra es plana, esta debe serlo. Aquí finaliza el ejemplo. Como vemos, hay una clara diferencia entre un formato y otro. Pese a que el fondo de lo que se dice es lo mismo, la forma en la que se dice está cambiando gracias a una estructura que nos permite ordenar muchísimo mejor los datos. Por supuesto, no siempre es necesario remarcar
tanto los puntos como hemos hecho en el ejemplo, pero prefiero que la conversación sea clara en términos de clase a que sea un ejemplo puramente realista. Si queréis otro ejemplo, tan solo tenéis que analizar este vídeo desde el principio hasta este momento exacto. He utilizado la estructura ARE para explicarte lo que es el ARE. Primero, te he dado una afirmación. Te he dicho que ARE es la estructura más básica de transmisión de argumentos. En segundo lugar, te he dado un razonamiento que desglosa todas y cada una de las partes del ARE, explicándote por qué todas ellas son necesarias y haciendo un pequeño inciso cuando era necesario para matizar aquellas cosas que pudieran ser relevantes. Y en tercer y último lugar, te he puesto no uno, sino dos ejemplos de cómo utilizar el ARE. El primero con la tierra plana y el segundo, este mismo ejemplo que está teniendo lugar ahora. Hasta aquí, ¿te has perdido? Lo más probable es que no. Y es que esa es la virtud del ARE. Guía a nuestro interlocutor a lo largo de toda la conversación. Como la estructura está clara, incluso si en algún momento ha desconectado, pongamos al principio, luego habrá podido reconectar. Sobre todo esto suele tener lugar en la fase de las evidencias. Cabría decir, antes de finalizar esta pequeña introducción, que si bien es cierto que no hemos planteado una evidencia científica al uso, la evidencia que se ha utilizado aquí se ha hecho en forma de ejemplo. Se ahondará mucho más en esto en el cuarto y último vídeo de esta serie, y es que, como dijimos al principio, en determinadas ocasiones, presentar una evidencia científica puede ser o bien imposible o bien contraproducente, y en ese caso se puede sustituir por un ejemplo que sea ilustrativo de lo que está pasando. ¿Y hay alguna consideración más que debamos tener a la hora de utilizar esta estructura? ¿Cómo podemos practicarla? La respuesta es en el siguiente vídeo, donde analizaremos paso por paso esta estructura, empezando por la A de afirmación. Si te resulta curioso cómo funcionan las estructuras y quieres saber un poco más, pincha en el siguiente vídeo.